Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Héctor Alegría, contamos con el doctor Horacio Granero, que nos hablará en el módulo 5 de los contratos en época de pandemia, Smart Contracts, el uso de blockchain en el ámbito contractual. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenido al doctor Granero. En el día de hoy no está presente la doctora Sigman de Domínguez por un problema personal odontológico, pero bueno, quiere darle las bienvenidas a todos ustedes, y en especial al doctor Granero, que va a exponer una conferencia sobre Smart Contracts, el uso de blockchain en el ámbito contractual. El doctor Horacio Granero es abogado UCA, recibido en el año 1969, es doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA en el año 2001, ingresó como profesor universitario en 1970, fue secretario académico de la Facultad de Derecho de la UCA, director del departamento de posgrado de la misma, y fundador en 1997 de la carrera de posgrado de abogado especializado en Derecho de Alta Tecnología, en la UCA. En septiembre de 2018 fue designado profesor emérito de la Universidad Católica Argentina, integró el Poder Judicial como secretario civil por casi 10 años, y el Estudio Allende Brea como socio a cargo del área de Derecho y Tecnología por 25 años. Actualmente ejerce la profesión en un estudio propio, donde asesora empresas en temas de su especialidad. En el año 87 fundó Albremática, empresa editora del Dial.com, y es su actual presidente, donde dirige el suplemento de Derecho de la Alta Tecnología, y lidera la división Sherlock Legal de Inteligencia Artificial Aplicada de la empresa. Integró en 2001 la comisión redactora de la Ley de Firma Digital, asesoró al Senado de la Nación en la redacción de varias leyes relacionadas con derecho y tecnología. Desde el año 2013 es investigador adjunto de la Universidad FASTA, fue director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente integra el Instituto de Derecho e Informática del Colegio Público de Abogados. Es profesor invitado de universidades de la República Argentina y del exterior, habiendo disertado en seminarios y publicado trabajos de su especialidad desde hace 35 años. Es autor de varios libros de su especialidad y participó en capítulos de tratados relacionados con derecho y tecnología. Le doy la palabra al doctor Granero. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente es un enorme gusto estar con ustedes, y bueno, la idea es compartir algunas ideas que ahora los vamos a colocar. Bueno, solamente te pido, Cecilia, si me indicas que está bien puesto el power. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo al Colegio Público de Abogados, a la doctora Sigman, que espero que esté bien. Me comentó, pobre, que hoy tiene un problema de tratamiento de conductos, así que lo lamento por ella, espero que la pase mejor. El hecho es que, bueno, cuando me comentó en este ciclo sobre contratos que están haciendo, que me pareció muy interesante, sobre todo toda la tarea que hace ella con el doctor Alegría, siempre han sido muy interesantes. Bueno, se me ocurrió este tema, que es un tema que está muy en boga, sobre la posibilidad de implementar esto que se da a llamar smart contracts o contratos inteligentes en base al uso de algo que cada día se está escuchando más, que son los blockchain, que quizás la forma en que más la conocemos es lo que es el Bitcoin. El Bitcoin es esa moneda virtual que hoy día se conoce como que es una inversión, que está subiendo, está bajando, cuesta muchos miles de dólares cada Bitcoin, pero lo cierto es, lo que importa es lo que está atrás. O sea, cuando se hicieron los Bitcoins, se crearon los Bitcoins,
Ni siquiera se sabe en este momento quién es el que lo creó, se hablaba de un japonés y en realidad no se sabe si es en realidad él o no, pero lo que se buscaba era cambiar el sistema financiero mundial manejado por los bancos centrales a un sistema que dé confianza y en el manejo de la moneda y que esa moneda sirva para hacer las transacciones. Bueno, todo esto que es un ideal, que en muchos casos se está aplicando, ha servido como basamento para la estructura. Y esta estructura es la que se ha tomado en base como para desarrollar este tipo de contratos. Lo cierto es que para eso vamos a entender un poquito de qué estamos hablando. Cuando se habla de un contrato digital en el cual hay un acuerdo de las partes, se tiene mucha relación con algo que alguna vez ustedes habrán escuchado también, que es lo de la firma digital. Los abogados estamos acostumbrados a la firma electrónica que nos ha dado la Suprema Corte desde el tema de la pandemia. Hay todos unos mecanismos que se utilizan para que lo que se realiza en forma digital sea válido, y acá hay una cantidad de candados o claves que dan seguridad. Bueno, la idea es crear un contrato seguro y al mismo tiempo un contrato sencillo y sobre todo sencillo en su aplicación, más que nada en lo que es la ejecución. Todos estamos acostumbrados a hacer contratos, seguiremos haciendo contratos, y no se preocupen que esto no va a suplir para nada a los abogados ni a la profesión, sino que al contrario, nos va a obligar a pensar cómo hacer este tipo de contratos. Y después vamos a ver si realmente es o no un contrato como tal, pero no importa. Lo que sí es, creo que tenemos que entender cuál es el manejo, de qué estamos hablando y por qué llegamos a esta conclusión. Para eso parto de algo que se llama, esta palabreja que hoy día se utiliza mucho, de los paradigmas que hay en la sociedad contemporánea. Y si ustedes han escuchado las palabras que se manejan, sobre todo en las redes sociales, mucho de lo que la gente habla hoy día, y está bien, es la confianza. O sea, lo que vale es tener confianza. Cuando una persona deja de tener confianza en otro, muchas cosas se caen. Ni que hablar en un contrato, en una relación personal, en una relación familiar. Lamentablemente, cuando una esposa o un marido deja de tener confianza en su cónyuge, bueno, es difícil remontar ese matrimonio. La transparencia, que evitar esas cláusulas en letra pequeña, que no se entienda, que sea todo críptico, cerrado, y tratar de embaucar al otro. La solidaridad. Este es un concepto que los que peinamos canas desde hace mucho tiempo, a veces nos cuesta entenderlo, pero hoy día hay todo lo que se llama un ecosistema. Esta palabra que pensábamos que era solamente de ámbito ecológico y del medio ambiente, no, el ecosistema es que hay una realidad que se da en la sociedad hoy día, en que es colaborativa, todos tratamos de ayudarnos con los demás, y sobre todo cuando tenemos que estar defendiéndonos a veces con jueces que no nos entienden, con legislación que no es la que nos gustaría, fallos que están en contra. Entonces, esta colaboración que mucho se da en las redes sociales, hoy día es uno de estos paradigmas. Y hay un nuevo paradigma que, sobre todo también los que ya llevamos alguna edad, a veces nos ha causado cierto escozor, que es la palabra disrupción. Entonces, yo particularmente me puse a estudiar qué era la disrupción, porque las cosas aparentemente hoy día son buenas o malas, no porque valgan que sean buenas o malas, que tengan valores auténticos, sino si es algo disruptivo o no es disruptivo. Entonces me puse a estudiar, perdón, ¿qué es ser disruptivo? Y entonces, claro, busqué en mi forma tradicional de analizar las cosas, busqué la Real Academia. La Real Academia dice: disrupción es la rotura o interrupción brusca de algo. Entonces con eso no me daba ninguna respuesta. Entonces, cuando hablamos de una tecnología disruptiva, ¿qué es? Y ya ahí entonces me fui a buscar en otro diccionario, que no es un diccionario como tal, que es Wikipedia, que es donde todos buscamos alguna información de algo y seguramente la encontramos. Muchas veces errónea, porque esto está escrito, no se sabe por quién, todo el mundo escribe en Wikipedia, pero
da algunas definiciones que a mí me causaron cierto escozor, como decía. Se definen tecnologías disruptivas o de innovación disruptivas aquellas tecnologías que conducen a la desaparición de productos actualmente existentes en el mercado. O sea, algo viene y rompe dentro del esquema del mercado y impone otra cosa. Y dicho en otra forma, quizás mucho más bruta, es decir, son aquellos que actúan frente a una estrategia sostenible. Durante mucho tiempo se ha sostenido algo que era de una forma, compiten con una tecnología nueva, dominante, y buscan una progresiva consolidación en el mercado. Entonces dije, wow, acá sí tenemos una definición de algo que nos serviría. Porque cuando escucho estas definiciones, o estas modalidades de entender algo nuevo, se me ocurre lo que es el manejo de los vehículos que hoy día contrato, Cabify, etc. Y claro, no es un medio público de transporte. A lo mejor lo contrato, me lleva a un lado, y entonces vienen todas las discusiones, pero no está regulado como están regulados los taxis. Sí, pero funciona. Me llevan a un lado o me llevan a otro. Y entonces esta modalidad tecnológica, porque todo es por tecnología, lo llamo por teléfono, sé la persona que va a venir, hay un mapita donde me va diciendo dónde va llegando, me cobran directamente en esta forma, sirve. Airbnb, ya casi nadie contrata o compra algo, una casa, o se toma las vacaciones, alquila un lugar de veraneo ahora, y lo hace a través de los medios tradicionales de búsqueda, sino que se hace a través de un medio que es, por ejemplo, esta empresa, pues es una empresa, que contrata gente que da sus departamentos en parte de uso, y uno llega y a lo mejor sin que nadie lo haya conocido, se llega a ese lugar, se sabe dónde está la llave, entra, paga y después se va y después viene otro. Y esto es disruptivo, o sea, yo realmente hay veces que uno como abogado no lo entiendo. ¿Y qué pasa si cuando uno llega a ese lugar, a lo mejor en otro lugar del planeta, no está la llave en la cajita donde dice que debe estar, o cuando abro la puerta no abre? Y entonces una vez le pregunté a una persona que había contratado, una persona joven, ¿no? Obviamente, le digo, ¿pero qué pasa? ¿Tú contratas esto? ¿Y qué pasa si tú estás en Hawái? El ejemplo era justamente, había alquilado un departamento en Hawái. Que Hawái está del otro lado del mundo. Un argentino que llega hasta allá y contrata por Airbnb un departamento en la isla no sé cuánto de allá. Y abrió, y no solamente abrió, sino que entró y el departamento tenía bebidas dentro de la nevera y qué sé yo cuánto, y terminó, cerró y pagó. Entonces le digo, pero oíme, ¿y qué pasa si esto no anda? ¿A quién le vas a demandar? Dice, no, le hago un unlike, y esta gente no le alquila nunca más a nadie. Está bien, es un concepto distinto, o sea, es otra forma de trabajar. Desde el punto de vista jurídico, todo creemos que tiene que estar completamente regulado, establecido, dentro de las normas, y hay algunas cosas como es esta definición de disrupción, que no es lo que todos los días estamos acostumbrados a utilizar, pero que funciona. Entonces, creo que esto encaja dentro de lo que es los conceptos de contrato. Entonces, cuando hablamos de contratos, se nos viene a la mente, y lo hemos estudiado en la facultad, un típico contrato hecho en papel, con unas cláusulas establecidas, y donde cuando termina el contrato, al final las partes tienen que firmar. Bueno, yo les diría a muchos profesores de contratos que si esto es lo que están explicando en las facultades, difícilmente le van a entender sus alumnos, y aparte no es lo que existe en la realidad, porque pocas veces hoy día un contrato se firma, se manda por mail, una parte le dice que está de acuerdo, en el mejor de los casos, si es un contrato de cierta entidad, se podrá firmar digitalmente, pero hay otras veces que se confirma
hasta por un WhatsApp o por la voz. Entonces, este hecho hace cambiar el concepto tradicional de lo que era el acuerdo de voluntades, que en definitiva ese es un contrato, un acuerdo de voluntades, donde las partes sellan lo que las partes desean hacer. Entonces, si este concepto nuevo de contrato, diferente al que estuvimos acostumbrados, donde dos partes se sentaban frente a una mesa, hacían 2 ejemplares y con la lapicera firmaban y estampaban su firma. A este otro hecho que se nos da todos los días, que celebramos contratos de todo tipo. O ustedes no me digan que alguna vez no estuvieron, a lo mejor de camino a su casa o fuera de su casa por celular y les ha mandado un cliente una opinión que le han tenido que enviar por WhatsApp, y esa opinión es legalmente válida, tan válida es que encima la cobran. Entonces, y ahí hay firmado algo, no hay firmado absolutamente nada. Hay constancia, pero de ahí a decir que hay un contrato es muy distinto. Entonces, acá es donde empieza esto que se da en llamar los contratos inteligentes. Y por eso yo les decía al principio que creo que primero hay que poner una definición, antes de dar una definición, decir qué es o qué no es algo. Y sinceramente les tengo que decir, y aunque parezca una contradicción dentro de la charla que me toca dar, que esto no es un contrato. Primero, es un código de programación con una cadena de bloques, que ahora vamos a explicar por qué hablamos de cadena de bloques, que se activan automáticamente, no por voluntad de las partes, y que genera una ejecución en una forma automática. Esto dista mucho de ser un acuerdo de voluntades tradicional. Y si me apuran también un poquito y me preguntan si es inteligente, y no, realmente no hay inteligencia, hoy día es lo que se llama inteligencia artificial a través de esto o atrás de este programa. Porque es una serie de códigos que ahora vamos a explicar mínimamente, pero que lo que hace es automatizar órdenes básicas que ya están establecidas previamente, y entonces no es necesariamente contrato y no es necesariamente inteligente, pero es un contrato distinto. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué es un contrato inteligente? Es un programa informático, o sea, es un programa. Partamos de la base que hay una serie de códigos de codificación, de algoritmos que han sido diseñados por un técnico. Entonces está el abogado atrás que diseña el esquema del contrato, pero hay un técnico que le va a explicar cómo se hace ese programa dentro de un desarrollo que ya hay desarrollado para esto, pero sobre todo con esta última parte que es muy importante, con la condición programada con anterioridad. O sea, se da sobre un silogismo de una pregunta, una respuesta que ya está dada. O sea, el contrato inteligente se ejecuta automáticamente. O sea, no hace falta ir a un juez para que ordene la ejecución, sino lo que se trata es, disculpen la palabra, de puentear al juez, de evitar la acción judicial para que ese contrato se cumpla. Y ahí entonces empezamos a decir, bueno, pero pienso en tantos casos sencillos en los cuales a lo mejor algo de esto podría ser útil y que realmente podría ser de interés. Y aquí volvemos y con este ejemplo lo van a entender, a lo que es la confianza. Y muchas veces no nos venden, como en este caso, un pedazo de carne, sino lo que venden es confianza. Fíjense en este pedazo de colita de cuadril, donde se dice que esta vaca a la cual pertenecía este trozo de carne, estaba hecho con una crianza libre de feedlot, o sea, las vacas que estaban acá no estaban con un tratamiento cercenado, especial o enjaulados, estaban alimentados con una base forrajera en pastizales, o sea que no les daban comida forzada. Y encima estaba integrado en una ley de pastizales y especiales como para que ayude a la naturaleza. O sea, y encima se hacía todo de color verde. O sea, esto es generar confianza.
generar, entonces se compra confianza. Esta carne es mejor porque las vacas estaban más contentas, porque comían pastos en forma natural, no eran maltratadas, etc. Si es cierto o no, no lo sé, pero lo que sí es cierto es un tema de marketing muchas veces, pero lo que vale de vuelta es la confianza. Y entonces ahora sí vamos a entrar un poquito en ver cómo funciona el producto. O sea, cómo este programa se desarrolla y se llega al punto de la conclusión para que esto sea útil. Utiliza lo que se llama esta tecnología de bloques o blockchain, que lo que hace en definitiva es generar acontecimientos, distintos tipos de acontecimientos, como vamos a ver ahora, distribuidos en distintos nodos y se van guardando en forma certera. O sea, una de las cosas más importantes que da a la confianza del contrato es que nadie puede modificar estos módulos o nodos sobre los cuales se va desarrollando el contrato. Entonces, hay una especie de consenso distribuido que hace que este registro de bloques no pueda ser alterado por nadie. Si yo digo una cosa y a ese tema sigue otra y hay otro tema que está concatenado, no hay nadie que lo pueda cambiar. Si lo llego a cambiar, se rompe el contrato. Bueno, entonces, acá lo que se quiere es evitar que haya un ente central, como podría ser un banco central, en el caso hablábamos de los bitcoins, o una tercera parte que brinde confianza. No, el propio programa da la confianza. Y esto es lo que en tecnología no nos vamos a explicar ahora. El tema, primero, porque no soy técnico, y segundo, porque no es el sentido de la charla, de esto de que son la lógica de los bloques. Pero vamos a entenderlo en un ejemplo muy, muy clásico y muy práctico. Imaginemos una máquina expendedora de comida. La tenemos delante nuestro, está hecha en los aeropuertos, muchas empresas también lo tienen, y supongamos que somos esta persona que quiere comer un sándwich. Entonces, elige los sándwiches que están expuestos en esta máquina, dice, este sándwich cuesta tantos pesos, hay una ranura donde se coloca el dinero, y entonces cada sándwich de lo que hay acá tiene un número. Bueno, el A27 es el sándwich de jamón y queso que está acá. Entonces, el A27 cuesta tanto. Coloco ese tanto y pretendo, y así ocurre, que en un cajón inferior sale el sándwich que he pedido. O sea, una máquina expendedora de comida es un smart contract, porque dado el ofrecimiento que me hace el vendedor, dado la elección que yo hago, y en consecuencia he apretado el botón que corresponde y colocado el dinero que corresponde, sale el producto que he comprado. Entonces, esta forma mínima de contratación es directa. No hay intermediarios, o sea, automáticamente el producto hace que salga de la máquina, y a lo mejor, si, por ejemplo, supongamos que ese sándwich ya no hay más, porque me equivoqué, lo que toqué aparecía y en realidad era una foto y no estaba el sándwich, me va a decir producto agotado y me devuelve el dinero. Si no me lo devuelve, va a tener un problema el dueño de la empresa, pues se retuvo el dinero y no me entregó el producto que yo estaba buscando. Entonces, esta programación de la máquina es lo que sería el contrato inteligente, entre la máquina y yo. Obviamente no es entre la máquina, es entre la empresa que hace este tipo de ventas y yo. Pero, en definitiva, si uno mirara el contrato, mejor dicho, el contrato, discúlpeme, los pasos del programa que están atrás de esto, significa esto que se llama en tecnología if-then. Si se da tal circunstancia, la consecuencia, then, es la siguiente. Entonces, si yo pongo el dinero suficiente y pulso la combinación 32, por decir, saldrá la botella de agua. Y entonces,
Si puse más dinero, porque a lo mejor no tenía el cambio exactamente, me tiene que dar la diferencia. Y si a su vez estaba agotado, me tiene que decir que está agotado. Bueno, esto es muy fácil de diseñar y de hecho existe hace muchos años. Pero piensen en un poquito más adelante, y piénsenlo hasta como contrato, esto se puede llegar a dar, que a lo mejor esta máquina, que hoy día ustedes lo habrán visto, si ustedes trabajan en alguna empresa o han visto cómo funciona este tipo de máquinas, que cada tanto, todos los días, una vez por semana, viene el proveedor y mira cuántos sándwiches han quedado, cambia los que ya están vencidos, etc. Pero podría perfectamente hacerse, que el mismo sistema envíe una señal a la fábrica, a la empresa, al proveedor, y que diga, bueno, faltan tantos sándwiches de milanesa. Entonces, venga una persona y que provea a la máquina de lo que falta. Podría ser automáticamente. Y de hecho ya existen, por ejemplo, heladeras inteligentes que tienen este tipo de sistemas. Entonces yo en mi heladera particular, en mi casa, podría colocar dentro del propio aparato que tengo manteca, tengo leche, etc. Y los ubico en los lugares que corresponden. Y bueno, y la misma máquina me puede estar diciendo, perdón doctor, se le está acabando la leche. Y a lo mejor la misma máquina, ojo que ya esto existe, puede llamar al supermercado, ya tiene mi tarjeta de crédito, pedir el suministro que necesita y me lo envía. Esto existe y el contrato es válido desde ya. Si he propuesto de que un sistema de tal característica haga el llamado por parte mía, que otorgue mi tarjeta de crédito y encima de la autorización, etc., el contrato nadie puede negar que es válido. A su vez, podría hacer un paso más, si esto encima se hace en una cocina, y la cocina podría estar de acuerdo con lo que tiene la heladera y hasta cocinar una comida. Bueno, esto es inimaginable, toda la cantidad de posibilidades que es eliminar intermediarios gracias a esta cantidad de datos que son suplidos por un hecho físico, que son los contactos que se tienen en base a esta lógica que se llama del if-then. Si se da tal circunstancia, tengo la posibilidad de que se dé esta otra consecuencia. Entonces, lo cierto es que esto es una interacción que las máquinas nos ofrecen, que no es nada inteligente, es una posibilidad que puede darse en forma automática. Entonces, dado esta primera etapa, pensemos como ejemplos, por ejemplo, en el caso de un hotel. En el caso de un hotel, que uno accede cuando entra al check-in, le asignan la habitación y le dan una tarjeta para abrir la puerta de su habitación. Uno saca por 2 días. A las 48 horas vence. No sería nada difícil, y de hecho ya existe también, es que cumplidas las 48 horas, cuando introduzca la tarjeta dentro del cerrojo para poder abrir la puerta de mi habitación, no me deje entrar. ¿Por qué? Porque yo he contratado tanto tiempo a la habitación, me han otorgado esto, me dan la habilitación para poder entrar en mi habitación hasta tal fecha. Y en tal fecha se corta y ya no puedo entrar más. Hay que iniciar un juicio desalojándome, no hace falta, directamente, no me dejan entrar. Entonces, partamos de la base, y estos son los primeros elementos para tener en cuenta, de que hace falta una interfaz entre un usuario asesorado por su abogado, que elabore las cláusulas contractuales que mi cliente necesite, y una programación adaptada a esa forma de desarrollo jurídico que está haciendo el abogado de lo que el cliente quiere, para que ejecute las cláusulas en forma automática. Con lo cual evita elementos posteriores, como podría ser la ejecución de un contrato
o algo de iguales similares. Pensemos lo que podría darse en un contrato de alquiler, a lo mejor, en el cual yo contrato, no es un hospedaje de un hotel, sino que es un departamento, una casa que he alquilado y que después no pueda entrar. Entonces, lo que sí las partes tienen que pactar es que esta ejecución se va a dar en forma automática. Entonces, aquí partimos de la base, al igual que, que lo que es en cualquier tipo de contratos, que tiene que haber perdón, un acuerdo de voluntades. O sea, tengo que voluntariamente decir que ante el incumplimiento de una de las partes se va a dar tal consecuencia y que está aceptada por mí. Y obviamente, como todo contrato, tengo que ser mayor de edad, tengo que tener la facultad de aceptar este tipo de cláusulas, etc. Y de hecho es lo que está ocurriendo en muchos casos de telefonía móvil. Gracias. En el caso de telefonía móvil, en el cual puede ser que yo contrato un servicio, pasado el plazo en el cual ese servicio se ha cumplido, después, si no se paga, se corta el servicio. Hay otros casos quizás un poco más drásticos. No conozco que en nuestro país existan, pero los he visto, lo he leído en contratos de automóviles, de compra de automóviles, creo que es marca Toyota, que permite la posibilidad de comprar el auto por forma mensual y una prenda, y en el caso de no pagar el auto no se puede volver a prender. Me imagino que debe estar pensado de una forma que no me dejen a lo mejor en el medio de la Panamericana y que no pueda seguir manejando el auto. Me imagino que será hasta que termine de manejar y después no lo puedo arrancar nuevo. Pero, de hecho, esa posibilidad ya está, ya existe, y fue una forma de ejecutar directamente. No paga, uno sabe, es plenamente consciente que no pagando una cuota, dejo de tener el servicio. Entonces, no hay que olvidarse que nos encontramos ante lo que llaman los técnicos un algoritmo, es un código informático, y que existe esta forma de comunicarse una cláusula con otra a través de este sistema, y ahora vamos a explicarlo enseguida, de lo que se llaman cadenas de bloques. Estas cadenas de bloques que hacen que no se pueda interrumpir uno sin que, en el caso que te lo llegue a interrumpir, se pueda llegar a romper este contrato. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que este contrato pueda ser válido? Todavía no hemos hablado en la República Argentina. Pero, punto primero, pienso que lo que dijimos hay que tenerlo muy presente. Tanto comprador como vendedor aceptan que los términos del contrato inteligente son estos y aceptan digitalmente su cumplimiento. O sea, después no lo puedo rechazar. No puedo ir a un juez y decirle, como ya vamos a ver, que ya salió un fallo hace un poquito, hace menos de 10 días, lo vamos a citar un poquito más adelante, en la cual una parte discutía el cumplimiento de un contrato y el juez, que en este caso fue un laudo arbitral, dijo, señores, si se han acordado que es un contrato que se va a celebrar en forma automática, usted tiene que atenerse a las reglas del contrato. Entonces, esto lo aceptan. Después, estas autorizaciones están hechas en forma de una transacción blockchain que tiene su propia validez de seguridad tecnológica intrínseca. De hecho, ya estamos redactando contratos, no solamente contratos inteligentes, contratos comunes, en los cuales cuando la seguridad se da a través de lo que se llama blockchain, ya la jurisprudencia está tomándolo como seguridad. Cuando utilizo este tipo de tecnologías, la jurisprudencia está entendiéndolo
que estoy aceptando un nivel de seguridad que tiene que ser aceptado por la otra parte. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Y en base a este ejemplo muy sencillo, ver cómo funciona lo que se dan a llamar las cadenas de bloques. Supongamos en la compra de un departamento. Supongamos que en una primera etapa el comprador abona el anticipo del precio de un departamento que le ha gustado. Ahora, el comprador tiene que pedir un crédito hipotecario, cosa que es muy común. Supongamos que el escribano va a analizar los antecedentes registrales, o sea, el bien que estoy comprando, quiero que el escribano me diga si está correctamente los títulos. Y a lo mejor hay un título que no está del todo perfecto. ¿Por qué? Porque hubo una donación de por medio, o faltó algún elemento de una sucesión, etc. Bueno, supongamos que se concede el crédito hipotecario al comprador. Se abonan las cuotas y el escribano entrega la escritura. Porque aquí, bueno, según el derecho argentino, tenemos que hacerlo con el sistema registral tal como lo conocemos. Entonces, para que se produzca la transferencia de la propiedad, sea el sistema que fuera, el sistema tradicional que estamos acostumbrados, del boleto, de la escritura, del pedido del crédito, etc., el comprador tiene que pagar la parte que corresponda, tiene que pedir los fondos y la compañía hipotecaria tiene que darle la autorización, tiene que cancelar todos los gravámenes previamente. En el caso que esté cumplido, se le abonará al vendedor las sumas que se solicitó por el precio, y cualquier otro gravamen que haya hará que agregarlo a la propiedad y el título se transfiere al vendedor, del vendedor al comprador. Esto es la norma general. Pasémoslo a lo que se llama el sistema de blockchain o por bloques. Acá intervienen distintas personas. La inmobiliaria es la que interviene cuando yo compro un departamento y hace que le deje un anticipo para asegurarme que soy el comprador y la otra parte que es el vendedor. El banco, que es el que al cual se le solicita el crédito. Entonces, tendrá que hacer una cantidad de análisis. El escribano interviniente es el que hace el análisis de los títulos a ver si está correctamente. El banco, de acuerdo con lo que es el informe, otorga o no el crédito hipotecario. El comprador, que va a ser el que abona las cuotas, y después el escribano es el que entrega la escritura. Bueno, hasta acá creo que está claro, porque es lo que se da normalmente. Pero veamos qué ocurre en un contrato inteligente. Esto es un esquema idéntico al que hemos dicho. Claro que aparentemente es mucho más sencillo de lo que en la realidad puede llegar a darse. Las partes se ponen de acuerdo, entrego el dinero, se le da el crédito o no se le da el crédito. Esto entra dentro de lo que se llama el esquema de blockchain o de bloques. Las partes están de acuerdo, se entrega el dinero como corresponde y se transfiere la propiedad. Todo esto es muy lindo. Pero ¿qué pasa si se rompe parte de esta cadena? Supongamos que el comprador abona, el comprador solicita el crédito, pero cuando va a pedir el crédito, surge que ese título no es perfecto. Entonces, ¿qué ocurriría si se elimina? A mí me molesta que haya una parte de la cadena del íter lógico que va desde que entrego el anticipo hasta que la entrega de la escritura, me molesta esa parte donde se informa de que no es perfecto. Lo elimino. Se rompe la cadena. Y si se rompe la cadena, se cae el contrato. O sea, si he desarrollado con un técnico el contrato de compra-venta, los pasos que se van a ir dando, y quiero sacarle aquello que me molesta, automáticamente el sistema cae y por lo tanto no se puede ejecutar.
y por lo tanto hay que hacerlo de nuevo o solucionar los problemas que en este caso hay, como es en el caso de que el título no sea perfecto. ¿Por qué? Y aquí viene un poco la magia que los abogados tenemos que aprender de la tecnología, porque hay cosas que estamos acostumbrados muchas veces a trabajar en forma que los abogados cambiamos las cosas según como más nos puede convenir, o hacemos un contracontrato, pero cuando interviene elementos que son ceros y unos, no los podemos cambiar. Y en los blockchain, en este tipo de bloques, se registran las operaciones de una forma determinada, con claves criptográficas, o sea, con claves que encierran la información en forma críptica, cerrada, anónima, y esto se distribuye con múltiples computadoras entre sí, con lo cual cada uno va a estar analizando lo que se ha desarrollado a través de este contrato, y van a decir enseguida cuando hay un fraude. Y cuando este fraude existe, el contrato cae. O sea, es una forma difícil de entender, pero es una forma en la cual, sobre todo los jóvenes, se están acostumbrando a manejarse con estos paradigmas que hablábamos de solidaridad, de transparencia, etc. Existe la posibilidad de interactuar entre muchos. Esto se hace con los bitcoins, lo mismo se puede aplicar para el tema de los contratos, y esta interacción es la que le permite dar la seguridad. Entonces, si yo puedo ir siguiendo los movimientos que se van dando en cada paso, y estos bloques, a su vez, tienen algo que lo engancha al anterior, y discúlpenme que me meta con temas de tecnología, pero a la fuerza tengo que decirlo, que es lo que se utiliza lo que se llama un hash. Un hash es un resumen de lo que está en el bloque anterior y engancha el siguiente. Y es lo que pasa en el caso, como decíamos recién, de si yo saco una parte, un bloque, que ese bloque va a desaparecer. Hacer ese hash lo entiende un técnico, pero cualquiera lo puede hacer. O sea, acá tienen, por ejemplo, un generador de hash que aquí está. Después, en todo caso, les voy a pasar las transparencias a la doctora Sigman para que se la envíe a ustedes los participantes y lo tengan. Si alguien coloca esto que figura ahí abajo, pongan generador de SHA 256, que es uno de los tantos hash conocidos, y tipean en este link, van a poder hacer un hash, un resumen, una extracción de un producto, tanto puede ser de una frase como de una parte de un contrato, y hacer que eso sea lo que se enganche al bloque que estoy haciendo. Y es algo muy sencillo, y encima es gratuito. Y es lo que acá está representado. Cada bloque, cada parte del contrato. Supongamos que el primer bloque es el pago del anticipo. La segunda parte es la búsqueda del préstamo bancario que me van a dar. Y cada uno está enganchado con esto que se da en llamar, disculpen la palabra, no hay traducción, pero es hash, que es resumen de lo que está dentro del bloque en esta cadena de bloques que tengo. Entonces, estos se van ordenando cronológicamente, uno arriba de otros. Entonces, como es en forma secuencial, es muy fácil saber cuando uno falta, porque al ser uno dado cronológicamente en forma primera y otro en forma segunda, cuando falta alguno se nota cuando se ha querido defraudar. Entonces, resumiendo, ¿hay casos de aplicación práctica? Sí hay. Cada vez hay más. El caso de la compra de vehículos es un caso que hoy día está muy en boga, y se van a dar por muchos otros casos en los cuales se dan cuenta las empresas, sobre todo las automovilísticas, las automotores, que mayores gastos que tenían no eran la producción de los autos, sino después de ejecutar cuando falta el cumplimiento de pago de algún comprador. Entonces,
han eliminado los gastos, directamente está firmado cuando yo compro el auto, de que en el caso de dejar de pagar una cuota, automáticamente deja de funcionar. Como ya saben, por vía satelital, dónde está el auto, directamente se lo retiran, se lo sacan y se lo llevan al fabricante. Bueno, son sistemas diferentes, pero bueno, generan cuestiones legales que creo que este es un poco el sentido, y cuando la doctora Sigman me lo pidió, les comenté que parte de lo que a mí más me interesa es analizar cuando estos sistemas legales se aplican más en la Argentina, bueno, verlos desde el punto de vista legal argentino si es viable. Bueno, genera distintas cuestiones, obviamente, sobre todo el tema del consentimiento. Pero partamos de la base que la legislación argentina no lo contempla, no existen muchos precedentes judiciales al respecto, pero tampoco lo prohíbe. Distinto es el caso, volvamos al tema del primo segundo de esto, que son los bitcoins. Hay países en que están por lo menos permitidos, como es la Argentina, otros países, como es China, que lo ha prohibido, otros países que está viabilizado, como hace poquito salió que hay países que lo han puesto como moneda interna del Bitcoin. Bueno, el uso de estos sistemas en la Argentina, por lo menos no está legislado. Como todo lo que no vaya contra la moral y las buenas costumbres está permitido, existe en la Argentina. Entonces, hay que analizar cuáles son los criterios de validez que pueden tener. Primero, reconozcamos que nuestro sistema legislativo, la base está en la autonomía de las partes para alcanzar acuerdos. O sea que en la medida de que se actúe libremente, sean mayores de edad, no tengan inconvenientes de algún tipo particular, esto es válido. Es el viejo artículo 1197 del Código Civil, el 958. O sea que, en principio, los acuerdos son válidos. Segundo, obviamente, tiene que ser un contrato lícito. O sea, no puede ir contra normas que sean imperativas. O sea, no se puede hacer un convenio sobre algo que no está regulado y debe ser diferente. O sea, en la medida que no existan normas distintas, diferentes, corresponde aplicarlo. Después, esto es esencial, que tiene que haber un consentimiento válido de las partes. O sea, tengo que ser plenamente consciente de lo que estoy firmando. Nada más ni nada menos. Que en el caso de incumplimiento, no tengo que esperar, y piensen ustedes, un contrato de alquiler. Yo no digo que el propietario o el inquilino particularmente sabe que, bueno, si no pago, bueno, me iniciarán un juicio de desalojo, y bueno, después yo sé que un juicio de desalojo significa un juez que me va a ordenar que me vaya, y mientras tanto, y bueno, pagaré un mes o dos, y después estoy un año sin pagar y que me vengan a desalojar. Es una triste realidad, es una triste realidad. Y después van a tener que venir el lanzamiento con una ambulancia, porque si me quedo en la cama no me pueden sacar, entonces tiene que venir un médico para bla, 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 bla. Bueno, todo esto, si se pudiera implementar, sería que evitaría el juicio de desalojo, evidentemente, el lanzamiento. ¿Por qué? Porque automáticamente, al igual que en el hotel, no puede abrir más la puerta. Y después tiene que obedecer a una causa lícita. Para tener eficacia, no puede ser, por ejemplo, transferencia de activos de tráfico prohibido, o la forma de formalizarlo, como son todo lo que establece en el artículo 284, 2019, etc. O sea, forma parte de las normas generales del derecho. Y también se presume que acá hay un tema esencial, que es el tema del consentimiento. En algunos países, a diferencia del nuestro, quizás no le dan tanta importancia a lo que es el consentimiento y la defensa del consumidor. Nosotros, por nuestra forma de legislar, que es muy correcta,
hacemos toda una defensa y un baluarte de la defensa del consumidor y evitar el aprovechamiento de una parte por la otra. Pero partamos de la base normal, común, de que haya un acuerdo de voluntades. En ese caso sería perfectamente válido. Entonces, creo que en el caso de su aplicación, vamos a tener que tener conciencia de que vamos a necesitar la utilización de ayuda de tecnólogos, o sea, gente, un programador que nos ayude a programarlo y que esa programación sea válida y que sea un lenguaje interpretable, porque evidentemente si después de todo llegamos a un caso en el cual la otra parte no va a cumplir, a pesar de que el contrato dice que tiene que cumplirlo, vamos a tener que llevarse con juez. No cabe ninguna duda. El juez en algún momento puede actuar, y no sería nada raro que actúe en los primeros casos que estos se den. Y al juez va a haber que explicarle cómo hicimos el contrato. Por eso recomiendo ya ir pensando en tener, los que quieran hacer algo de esto, un perito, ofrecer para cualquier caso de duda, un perito informático que explique cómo ha sido desarrollado el contrato para que diga que no se ha hecho algo para pasar por encima de la otra parte o lo que sea. Entonces, ver en qué forma esto está usándose y que no también avasalla principios que pueden estar por encima de la voluntad de las partes. Esto que decíamos, el ejemplo de si va a comprar la manteca, y yo puedo negarme a la manteca que compró la heladera, y bueno, en realidad no la compró la heladera, la compré yo, porque yo le autoricé a la heladera que compre la manteca que faltaba. Bueno, está bien, si queremos hilar fino, hay muchas cosas para hilar fino, pero también convengamos que si se llegara a este tipo de contratos, tendremos que acostumbrarnos, primero, que la palabra dada está para ser cumplida. Y si es cumplida también, significa cumplida cuando no cumplo yo, cómo va a ser la ejecución de ese tipo de contratos. Entonces, a esta etapa de la charla, y ya veo que hay 8 preguntas, con lo cual estoy muy contento porque espero que esas dudas, que seguramente deben tener muchísimas más de estas 8, me las planteen, a ver si podemos llegar el tiempo como para poder explicar. Acá tenemos fortalezas, muchas. Esto es descentralizado, está consensuado, es inalterable, con lo cual da confianza en el contrato. Muchos de nosotros, nuestros clientes están desconfiando de que la otra parte no cumple. Por eso hay veces que no hay alquileres. Y pues, qué sé yo, ¿quién me voy a meter en mi casa y si después no me llega a pagar? Debilidades. Y no es sencillo. Hay que reconocer esto en una charla de 1 hora no se puede explicar. Es complejo. Falta desarrollo normativo, es cierto. Nos gustaría tener un poquito más de legislación que nos explique las cosas como son. Hay una incertidumbre jurisprudencial. ¿Y qué van a resolver los jueces? ¿Qué es eso? ¿Qué van a entender un juez de un smart contract? Puede ser que entiendan, como puede ser que no entiendan nada. Hay oportunidades, sí, bajar costos, más velocidad, pero al mismo tiempo hay amenazas. Convengamos que esto hablamos de métodos que están en la nube muchas veces, hay ciberataques, hay que controlar mucho lo que hacemos, no todo está en papel, y cuando está en papel yo lo guardo, pero cuando va en la nube no sé hasta dónde va a estar, cosas confidenciales no sé si me conviene colocar, y es un desafío a la profesión. Esto me encanta. A los 50 y pico años, 54 años de abogado, el hecho de tener desafíos me encanta cada día. No ser lo aburrido de estar todos los días leyendo los mismos códigos. Acá tenemos que pensar que esto va a cambiar y va a ser disruptivo de vuelta. Volvemos a las palabras del comienzo, cuando se nos impongan, porque los clientes van a pedirlo, porque esto lo van a pedir los clientes, y tengamos que aplicarlo, vamos a tener que saber cómo encauzarlo, cómo asesorarlo, y sobre todo cómo defendernos el día de mañana, como decíamos, delante de un tribunal. Entonces, creo que no va a estar mal
hacer cursitos con técnicos, ir pensando, si me interesa entrar por este lado, estudiar un poco cómo es la programación, que de hecho se puede buscar hoy día por internet muchísimos de estos cursitos, etcétera, y conseguir gente que puede ser útil para estos desarrollos. Y entonces hay plataformas que ya lo hacen, plataformas descentralizadas, o sea, se puede contratar una plataforma para hacer un contrato, no es descabellado pensarlo, pero creo que sobre todo es un desafío apasionante para las universidades, enseñar este tipo de cosas en los cursos, sobre todo de contratos. No engañarnos a nosotros mismos y engañar a los alumnos pensando que enseñar contratos. Tuve la enorme suerte de haber sido con el doctor Negri Pisano, estar asistente de su cátedra durante varios años, y bueno, pocas personas tan sabias como él en la parte de contratos. Pero pensar que hoy los contratos lo que son. Entonces, hay nuevas regulaciones y estas nuevas actividades que sobre todo, de vuelta, vuelvo a la palabra disruptivo, no necesariamente estando regulados, funcionan como tales, y bueno, hay que ver si no son aplicables. Entonces, esto nos plantea muchas preguntas. ¿Quién debería desarrollar, aplicar un contrato? ¿Quién lo escribiría? Nosotros, los abogados. ¿Quién lo va a escribir? Nosotros. Perdamos el miedo. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que ver cómo, pero estudiarlo nosotros, no que lo haga otro. Desarrollar proveedores de confianza. Esto es lo que la gente compra, es confianza hoy día. No compra servicios legales porque sí. Compra tranquilidad, no quiere tener líos, no quiere alquilar un departamentito que a lo mejor lo compró con el desarrollo de todo su trabajo, de toda su vida, y lo quiere alquilar, pero tiene miedo de la persona que se le meta en su casa. Bueno, pensar estas posibilidades. ¿Y qué pasa si sale mal? Y bueno, pensar la salida que voy a tener a lo mejor ante una discusión de un juez, cómo lo voy a tener que explicar. No se asusten, pero esto es un contrato inteligente. Lo que pasa es que los abogados no hemos aprendido diagramas de flujo, esto se llama diagramas de flujo, en el cual, por ejemplo, esto que es un rombo, la aceptación, puede ser que se acepte o que no se acepte, se rechace. Bueno, no hemos aprendido en ninguna materia estas lógicas de explicación, que las recomiendo. Yo, si a alguien le recomendaría hoy, un chico que recién se recibe, es aprender a pensar diseñando en una hoja de papel cómo son los pasos que tiene que ser. ¿Qué pasa si cumple? ¿Qué pasa si no cumple? Y si no cumple puede ocurrir tal cosa. Y si cumple pueden darse estas otras variables. Bueno, esto es un diagrama de flujo. No se piensen que acá está todo, ni mucho menos. Pero esto es pensar, y volcarlo en un papel es la mejor forma. Esto es una crisis para los abogados, no cabe ninguna duda. Por suerte, la crisis se nos presenta todos los días. No solamente los clientes que no pagan son los que nos generan crisis, sino las cosas nuevas. Pero como dicen los japoneses, la crisis está formada por una palabra que es peligro y oportunidad. Es una oportunidad al mismo tiempo. Entonces, creo que hay que cambiar el punto de vista de donde hoy día salimos, la zona de confort, como tanto se llama hoy día, porque con zona de confort nos vamos a quedar sin clientes, porque los clientes van a querer cosas nuevas. Y acostumbrarnos a abrir la mente, a pensar cosas distintas, cosas que a lo mejor no hay hoy, pero que por ahí hay dentro de poco. Y entonces yo me acuerdo cuando durante casi 50 años di clase en la universidad, daba clase en primer año y daba clase en el posgrado. Como decía recién muy bien, me tocó dirigir durante 25 años una carrera de abogado especialista en alta tecnología. Y este ejemplo se lo daba a los chicos de primer año, de 18 años, y a los grandotes del posgrado. Entonces yo les decía, con 3 líneas, úname estos 4 puntos. Entonces muchos daban 20 vueltas y no podían, hasta que yo les decía, la solución es esta. Y algunos chicos lo sacaban. Los chicos de 18 años, casi todos lo sacaban. Los grandotes, nadie lo sacaba. ¿Por qué?
porque yo no le había dicho que fuera dentro del cuadrado, las tres líneas con las cuales se unían. Hay que salir del cuadrado, hay que salir del out of the box, abrirse fuera de la caja y pensar distinto. Nadie te dijo que tenés que unirlo dentro del cuadrado. Entonces, salir fuera de la caja es importante. Y termino con esto, porque quiero terminar en hora. Hay veces que se me ocurre, ¿y qué pasa si yo hago la validez de un testamento? Suponga. Un testamento. Pero un testamento es una cosa sagrada y sacramental, y qué sé yo. Sí, todo muy lindo, pero ¿y qué pasa si yo, pensando que quiénes son los herederos? En el momento de la muerte nuestra, automáticamente nuestros herederos pasan a ser titulares de nuestros bienes. Titulares de nuestros bienes. Está bien, hay que hacer una declaratoria, de todo lo que sea, si no hay testamento, o si hay testamento hay que aprobar el testamento. Entonces, ya lo sabemos, es así. Pero, ¿y si ya somos dueños de ese momento? Hay tantos casos de que si yo robo una casa que ya la he heredado, por lo tanto no soy ladrón, bla, bla, todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasaría si yo pienso cómo es una sucesión sencilla? Está el causante, que tiene una esposa y tiene 3 hijos, de los cuales uno falleció y tiene ya 2 herederos. Y sí, bueno, y yo sé que con esto mi esposa hereda el 50%, 2 hijos heredan del otro 50%, el 33% cada uno, y como uno falleció, la mitad. Pero esto surge del propio código. Y esto no se puede hacer en forma de un smart contract. Le voy a poner un ejemplo de lo que piensan los españoles al respecto. Probemos, te pido, a ver si se escucha. Perdón. ¿Quién soy yo y cómo seré recordado? Algún día, sabiéndolo sin saber, esperándolo sin querer, dejarás de estar aquí. Tu vida, tus ilusiones, tus anhelos, tus amigos, aquello que amas, seguirá aquí. Y tú te irás, dejando una huella única e irrepetible en el recuerdo de los que te conocieron y en tu mundo digital. Tus pensamientos, memorias, emociones, viajes, sensaciones, reflexiones, tu personalidad también flotarán en el ciberespacio como parte de tu vida, y con ellos tu imagen, tu reputación y tu intimidad. ¿Qué dejarías y qué eliminarías? ¿Cuál sería tu último post? ¿Te despedirías? ¿Cómo lo harías? No estás solo, no estás sola. En Mi Legado Digital protegemos tu integridad y tus derechos para darte toda la tranquilidad que necesitas. Mi Legado Digital, lo mejor de ti, también online. Bueno, lo que acaban de ver es real, esto no es un invento. O sea, si ustedes entran ahí, van a ver la publicidad del sistema. ¿Sería válido en la Argentina? No tengo la más remota idea. Habrá que analizarlo, habrá que estudiarlo, si es válido o no, pero uno puede hacer con un smart contract un testamento. Doctor Granero, lo interrumpo un segundito. Sí, Justamente una de las asistentes, Florencia Salvicio, lo felicita por la exposición y dice, además de la utilidad comercial de los smart contracts, ¿es posible pensarlos en el derecho de familia y sucesiones? Testar en forma smart, justamente lo que estaba hablando. Y bueno, a ver, de vuelta, volvamos a las fuentes. Si una persona fallece, ¿es o no heredero aquel que le sigue? ¿Será declarado por un juez o será por un testamento? Pero es cierto que del mismo momento del fallecimiento es el dueño. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo en un smart contract, un smart will, como llaman los españoles, que yo tengo 100.000 pesos, está mi esposa y están mis hijos? Y en el smart will pongo que mi esposa tiene tal cuenta corriente y mis hijos tienen tal. Algo absolutamente elemental y sencillito. Y en el mismo momento en que yo fallezco, el registro civil reconoce, porque cuando me van a enterrar tiene que salir la partida de defunción, automáticamente sale que el banco
traslada el dinero a mis herederos. ¿Cuál es el problema? Pero es una barbaridad. Y entonces los abogados, ya sé, ¿dónde quedamos los abogados? Ya me imagino que es la respuesta que va a decir todo. Bueno, pero pensemos que hay que redactar el contrato, hay que redactar el testamento, hay que tener cuidado de que no haya otros que puedan llegar a intervenir, que puedan a impugnar el testamento, lo que sea, pensémoslo. Pero desde el punto de vista fáctico como tal, sería perfectamente válido. No está regulado en el Código Procesal, no está regulado, tampoco en el Código Civil, no está regulado. ¿No está prohibido? No está prohibido. ¿Sería válido? No tengo la más remota idea. Creo que esto habría que estudiarlo. Así que ojalá, tanto le responda a la doctora, fantástico como para estudiarlo y ver. Lo cierto es que, bueno, que esto quiero terminar, la Comisión Europea estudió el tema, se lo planteó en serio, dijo que este tema es de real importancia como para estudiarlo. Después se lo voy a mandar a la doctora Nisman para que se lo mande a ustedes. Tienen una regulación de lo que son smart contracts y todo lo que es el esquema, el marco de los bloques que hace la Comisión Europea, que me parecen muy interesantes. Y dentro de estas recomendaciones, algo que parecen obvios, hacerlo en forma simple, no rebuscada, armonizar las regulaciones, tratar de evitar de entorpecer, sino de permitir, elegir cuál es la regulación más razonable, hacer que las tecnologías sean inteligibles, o sea, que pueda ser demostrable a un juez el día de mañana que se ha aplicado tal cosa, tratar de resolver los casos de mayor impacto y generalizar el uso de blockchain, que es algo que nos cuesta, pero que tecnológicamente se ha demostrado que es válido. Y en muchos casos me ha tocado, como comentaba, en los cuales la firma digital era difícil de implementar, el uso de blockchain ha permitido dar seguridades. Y esto es lo que le comentaba que salió. Esto es de 10 de noviembre, bien cerquita. Un laudo arbitral de un caso en España de una smart contract que se estaba discutiendo en la discusión, y lo que dijo, es una plataforma que abona temas de blockchain, pero no importa, pero el tema era que era un smart contract, dice, el protocolo es una DeFi base, está organizada a través de smart contract que ejecuta órdenes, sin importar quién las efectúa, es decir, de forma automatizada. O sea, reconoció que si algo yo lo he firmado y es automático, no lo puedo discutir. Y lo he firmado. Es una resolución de 2 carillas. Diciendo esto, no hay vuelta atrás. Lo acepté. Y si se reconoce que es automático, directamente está aplicable. Entonces, y con esto cierro. No hay que subestimar a la tecnología, hay que tratar de saber manejarla, pero tampoco la capacidad de regularla. O sea, podemos regularla. O sea, podemos decir qué es lo bueno, cómo hacerlo, en qué forma lo tengo que aplicar. Y si esto es así, tirarnos a la pileta. No me parece para nada negar. Y si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Porque esto va a venir, la disrupción va a existir, y sería bueno que estemos preparados para esa época. Si quieres hacerme alguna de las otras preguntas, como tú quieras. Le hago una pregunta más y ya no le molestamos más. No, dado que los smart contracts serán en su gran mayoría y en principio redactados y usados por grandes compañías, requerirá una muy fuerte defensa del consumidor, quien por el sistema de blockchain no tiene manera de comprobar cómo el smart contract fue preparado por el oferente. La confianza, como dijo el doctor Granero, será fundamental y la justicia del consumidor. Sí, sí. Bueno, no nos olvidemos, de vuelta, que hay un viejo principio que los abogados estamos tratando de aprender nosotros y decirles a los demás, es que leamos lo que firmamos, que leamos. Entonces, sería muy bueno que si yo compro una heladera o compro un auto, sea quien ha hecho las cláusulas, que sea bueno leerlos. Y si no estoy de acuerdo, no comprarlos. O si estoy discutirles a la persona que me lo quiere vender. Esto sería perfectamente válido, pues si es un contrato entre las partes, las dos partes son exactamente iguales, tendrían tanto derecho una parte como la otra. Pero sobre todo a leer.
yo tengo mucho miedo en todo lo que está ocurriendo, y sobre todo en muchos temas de tecnología, en los cuales no se lee los términos, no se leen las cosas, y después no hay derecho al pataleo, digámoslo. Entonces, en este tipo de cosas coincido con la persona que lo acaba de decir. Esto generalmente está preparado porque les interesa a las grandes empresas el hecho de estar haciéndolo en esta forma, y seguramente no vamos a poder discutirlo mucho. Pero lo bueno sería empezar a entender de qué se trata, y sobre todo para asesorar. Entonces me parece que esto sería un paso como para paso adelante. Bueno, doctor Granero, eso es todo. El resto de los mensajes son agradecimientos y que fue muy clara su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos, y cualquier cosita a su disposición. Bueno, excelente exposición. Muchas gracias a todos, y damos por terminado este ciclo 2021 de seminarios. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.